Vamos a ir ahora con otra ponencia, con otra mesa que lleva por nombre Universidad y Transformación Digital, y la va a moderar don Rafael Puyol, presidente de UNIR. Le van a acompañar diferentes invitados para los que estamos ya preparando aquí el escenario. Así que nos falta 1, 2, 3, 4, una silla más, yo creo, ¿verdad? Y cuando quiera, don Rafael, adelante, un aplauso para el presidente de UNIR, que va a moderar este coloquio sobre universidad y transformación digital. Cuando quiera. Muy bien, sí. Perfecto. Le van a acompañar Arturo Rojas, Carlos Vázquez y Adela López Martín, que vengan ya con nosotros. Les damos un aplauso. Rafael Puyol, le dejo a usted que los presente como se merecen, ¿eh? Un aplauso y adelante. Muchas gracias. Ha sido un placer escuchar que si el coche se enfrenta a una persona de cierta edad, se para. Yo estoy encantado, como todos ustedes pueden suponer. Bueno, vamos con la segunda mesa. Es una mesa obligada, evidentemente, y además creo que de altísimo interés por las personas que nos van a acompañar en ella. Me van a permitir que no invierta demasiados minutos, puesto que vamos un poquito retrasados. En sus presentaciones no les voy a hacer justicia, simplemente decir que tenemos con nosotros a Adela López, vicerrectora de estudiantes de UNIR, Arturo Rojas, rector de la Universidad Estatal de Bolívar en Ecuador, y a Carlos Vázquez, rector de la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. Yo voy a hacer una brevísima introducción para situar el tema y después vamos a dialogar sobre esta temática que creo que es lo más interesante. Vivimos, y eso lo sabemos todos, una era de cambios profundos que permiten definir a los tiempos actuales precisamente como un auténtico cambio de era. Nos enfrentamos a fenómenos que, si bien no son nuevos, nunca habían alcanzado tanta intensidad. El calentamiento global, las migraciones internacionales, el envejecimiento demográfico, la irrupción de pandemias mortíferas que creíamos desaparecidas y, por supuesto, la digitalización de todas las actividades son algunos de los más significativos. Ninguno de estos sucesos o de estos procesos puede resultar ajeno al mundo universitario, que debe de estar atento a todo lo que sucede en su entorno y ser capaz de influir en él. Pero para ello las propias universidades tienen que transformarse y tienen que redefinir lo que hacen y cómo lo hacen. El censo de desafíos que tienen las instituciones educativas superiores es extenso y variado. Creo que mis colegas estarán de acuerdo en que hay que establecer nuevas enseñanzas, que hay que apostar por la formación continua, que hay que ser cada vez más locales e internacionales, que hay que formar mejores ciudadanos y, por supuesto, emprender el camino de lo que ya llamamos la transformación digital. Nadie duda hoy de que este es un proceso irreversible que va a demandar liderazgo, cambios de mentalidad, formación e inversiones. Como oímos tantas veces, la digitalización es un fenómeno sin retorno, aunque su implantación ofrezca no pocas dudas y algunos recelos. Todas las universidades están en mayor o menor medida en un proceso de cambio en el que la digitalización es un componente esencial. Ninguna institución educativa puede quedar al margen de este proceso ante el riesgo evidente de verse sometidas a la irrelevancia. Ahora bien, el camino hacia lo que denominamos transformación digital ni es sencillo
ni fácil. Todas las instituciones han incorporado las nuevas tecnologías a sus actividades, pero pocas han alcanzado una transformación digital completa y ese estado de madurez que les permite adaptarse con rapidez y facilidad a un entorno digital que está en transformación permanente. En algunos casos los cambios han sido escasos y poco sustantivos. Después de la migración a lo online, con sus insuficiencias y con sus defectos, muchos profesores han vuelto a lo presencial, dejando atrás una docencia para la que no estaban suficientemente preparados y no les satisfacía. Hay universidades que creen en la digitalización, pero que no aspiran a convertirse en universidades digitales. Otras, por el contrario, sí han dado pasos más firmes en ese proceso de transformación digital a través de un liderazgo claro de los equipos rectorales, la definición de una estrategia, el impulso de la tecnología adecuada y el foco puesto en las personas, en las que enseñan y en las que aprenden. Cada universidad yo creo que debe de seguir su camino en la definición de su modelo formativo. Algunas querrán seguir siendo eminentemente presenciales, una modalidad que sin duda alguna conviene sobre todo a los estudiantes más jóvenes. Otras continuarán o nacerán como nativas digitales. Ese es el caso de UNIR. Y se desarrollará con más intensidad la enseñanza híbrida que aúna lo mejor, o puede aunar lo mejor, de lo presencial y de lo virtual. Cada institución deberá de elegir el modelo que quiera desarrollar, pero todas deberán profundizar, sin duda, en su proceso de transformación digital. Y empezamos el diálogo. Mi primera pregunta es una pregunta genérica para los tres miembros de la mesa y es la siguiente. En sus países, queridos amigos, en sus países, y querida amiga, en sus países la enseñanza virtual sigue siendo considerada por el legislador como una enseñanza de segundo nivel, de segunda categoría, o es ya una enseñanza que ha adquirido carta de naturaleza como una enseñanza capaz de enseñar con la misma calidad con la que se puede realizar esta enseñanza a través de lo presencial. Adela. Bien, aquí en España creo que sí hemos alcanzado un cierto grado de madurez por parte del legislador para aceptar el valor de la universidad digital. Es cierto que en los inicios, UNIR, por ejemplo, o la UOC, o aquellas universidades españolas que fuimos abriendo camino en la digitalización de la educación superior, nos vimos sometidas a una supervisión por parte del regulador más intensa, más cautelosa, digamos, que nos miraban con más suspicacia de lo que podían mirar a las universidades públicas o a universidades privadas tradicionales, por llamarlo de alguna manera. Pero creo que, por un lado, el buen trabajo que se ha hecho en las universidades digitales y, por otro lado, el cambio en la sociedad y el que realmente no solo la pandemia, pero sin lugar a dudas la pandemia supuso un impulso que nadie buscamos, nadie esperábamos, pero se produjo, de revalorizar el trabajo digital en educación. Entonces, creo que aquí en España sí está bastante superado ese prejuicio. También es cierto que a nivel de los académicos, yo que con frecuencia pues tengo que participar en actividades de CRUE con colegas vicerrectores o rectores de otras instituciones, el mundo académico somos difíciles y a veces pues el colega sí te mira un poquito como
¿qué estás haciendo? Pero creo que más allá del mundo académico, que tendemos a ser bastante cerrados, sí que el público en general reconoce el valor de la universidad digital. Muchísimas gracias, Adela. Arturo, ¿qué pasa en Ecuador? Bueno, en Ecuador tenemos un Consejo de Educación Superior, al igual que un Consejo de Aseguramiento de la Calidad para el aseguramiento de la misma, y en torno a ello, en esta transición y camino a la transformación, se han ido adecuando ya normativas que vayan estableciendo estas nuevas metodologías, estos nuevos sistemas. No obstante, todavía seguimos haciendo esfuerzos para poder transformar primeramente la mentalidad del profesor, esa mentalidad para poder reaprender de cómo tener que enseñar en un mundo digital. Entonces, no implica solamente un equipamiento tecnológico, implica primeramente adecuar un campo normativo que vaya adaptándose a esta nueva forma de aprender. Todavía encontramos resistencias porque, como lo decía la colega, la pandemia nos tomó a todos en un momento sorpresivo y tuvimos que adaptar e implementar casi de manera improvisada algo que lo llamábamos virtualidad, como una manera de salir, que era utilizar una herramienta que era el Zoom, en donde que nos conectábamos, el profesor y los estudiantes, a hacer lo mismo que se hacía en un momento presencial, impartir una clase sin estar todavía conscientes de la preparación que implica ello. Por lo tanto, ante esta situación, en este momento de pandemia, precisamente porque la educación no podía parar, se fue adecuando a través de los organismos respectivos ciertas reglamentaciones que permitían ello. Y ahí, en este Consejo de Educación Superior, se reglamenta la educación híbrida y comenzamos a funcionar de una mejor manera. Lógicamente, entonces, en este sentido, hemos estado preparando al profesorado, hemos estado asumiendo la firme responsabilidad de que la educación del siglo XXI ya tiene otros escenarios y definitivamente tenemos que ir acordes a cómo está marchando y marcando el ritmo la sociedad. Escuchaba en la primera intervención que se hicieron aquí que el estudiante está preparado con mejores herramientas que el profesor, que viene con mejores conocimientos digitales. Entonces nos toca armonizar precisamente esos elementos para ponernos en un nivel y superar precisamente aquellas barreras que hacen que a lo mejor tengamos resistencias, pero que sin lugar a duda tenemos que buscar ese camino más adaptable para transitar a este mundo tan interesante que significa lo virtual, que significa una educación en línea, y para ello estamos, creo, muy conscientes todos que las universidades tienen ese rol fundamental de transformar y de formar ese profesional para todo lo que deviene. Entonces, es muy importante poder señalar de que el avance vertiginoso de la ciencia, la tecnología, hace que busquemos medidas y nuevas formas de ir innovando. Y una de las innovaciones es precisamente poder transitar a esa transformación digital. Muchas gracias. Y en Perú, Carlos, ¿qué pasa? Bien, Perú es un país, en torno a la pregunta concreta, ¿verdad? ¿Qué actitud asume el Poder Legislativo frente a ese proceso de digitalización? Bueno, en principio quiero darles un dato muy especial que permite un poco sostener la respuesta que voy a dar. En términos de percepción de la comunidad, de la ciudadanía en general, de las personas que habitamos en el Perú, el Poder Legislativo es el más mediocre y deficiente en su funcionamiento. Y entonces de ahí colegimos una respuesta muy concreta. No hace absolutamente nada. La verdad es eso. Bien, ¿qué hacemos más bien las universidades frente a ello? Si la mirada estratégica en términos de desarrollo nacional
tiene que ver de alguna manera con el funcionamiento de las universidades. Somos nosotros los gestores, los responsables en la conducción de las instituciones universitarias peruanas, las que estamos marcando el paso un poco al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Su actuación no es la más lógica y adecuada. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema, un documento que es instrumento de gestión a nivel nacional que se llama el Sistema de Focalización de Hogares, donde se encuentra el porcentaje poblacional de estudiantes que están en pobreza o extrema pobreza. Cuando vino la pandemia, se nos dijo solamente podemos darles a ustedes un presupuesto magro, exiguo, consistente en tantos millones de soles para asistir con tablets, por ejemplo, a los estudiantes porque no había presencialidad. Y el documento sobre el cual ustedes tienen que guiarse o con el cual tienen que guiarse para poder orientar estos recursos es el CIFO. Pero el CIFO perdió toda vigencia. ¿Por qué? Supongamos Carlos Vázquez, hijo de padres vendedores ambulantes, comerciantes que venden en la calle, tenía un cierto ingreso. Con el COVID, todo el mundo se fue a su casa, no estaba permitido el comercio ambulatorio. Este joven Carlos Vázquez ya dejó de pertenecer, ¿no es cierto?, a esos hogares o a ese hogar que tenía la posibilidad mínima de poder ser atendido económicamente por sus padres para cursar los estudios correspondientes. Y pasé a un nivel diferente, que es el de pobreza. Pero Carlos Vázquez no tenía la posibilidad de ser atendido con ese magro o exiguo presupuesto del Estado. Miren ustedes, falta de mirada estratégica, pues, porque los gobernantes, en el caso concreto del Poder Legislativo, debía tener una mirada estratégica del desarrollo del país y la necesidad de atención, sobre todo en una etapa y circunstancia tan singular como era el tema del COVID. Pues bien, en segundo lugar, la verdad es que se está entendiendo la transformación digital por esta clase mediocre del Poder Legislativo, ¿no es cierto?, ahí ubicada, radicada en el Poder Legislativo, que confunde, me parece a mí, lo que resulta ser el proceso de digitalización con lo que resulta ser realmente un proceso de transformación digital. No solamente se trata de la adecuación de ciertos soportes. Si antes tenía mis documentos y tenía mi secretaria llena de documentos sobre el escritorio y yo mismo como decano de la Facultad de Derecho de aquella época, entonces se dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a tener tú estas máquinas que se llaman computadoras, tu laptop, etcétera, y entonces vamos a comenzar a digitalizar. Ahora de lo que se trata es que la universidad coja de alguna manera el aporte sustancial y estratégico también para el desarrollo del país, la forma como aporta, cómo contribuye para ser transformador de esa realidad nacional. Por ejemplo, ¿por qué no la inteligencia artificial? ¿No es cierto? Decirle, mi zona básicamente es agrícola, es agroindustrial. ¿Por qué no decirle a los agricultores, mira, la papa, que es el producto que más se siembra allí, ya no se debe sembrar como lo siembras ahora, porque así lo sembró tu abuelo, o tu padre, o tu bisabuelo. Ahora debe sembrarse de esta manera. Hace 2 semanas escuché, porque soy presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Perú, escuché en una universidad a un joven investigador que decía, la papa no se debe sembrar más bajo la tierra. Tienes que sembrarla sobre la tierra. Caramba, los agricultores, que eran un buen contingente de asistentes en ese auditorio, dijeron, no, eso es imposible. Claro, todo cambio suena a sacrilegio, ya no a pecado, a sacrilegio, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, ¿por qué no sistematizar esa información y dársela a los agricultores para obtener primero productividad, ¿no es cierto? Y segundo, calidad del producto. Entonces, esa debe ser la labor de las universidades, pero lamentablemente no estamos siendo acompañados por el Poder Legislativo en torno a la pregunta concreta. Yo leí hace unos meses una encuesta que hizo la Fundación Universidad Empresa en España, concretamente la Fundación Universidad Empresa de la Comunidad de Madrid, que reflejaba los datos de una encuesta hecha a los estudiantes, preguntándoles cómo había sido la enseñanza que habían recibido de las distintas universidades durante la pandemia. Y las respuestas eran muy críticas. Decían, bueno,
esa enseñanza express que ha sido necesario adoptar no tenía la calidad suficiente. Los profesores no estaban en el dominio de las técnicas de enseñanza adecuadas y sobre todo insistían en una cosa que luego yo he visto reflejada en alguna otra parte, y es: no nos enseñan suficientemente capacidades digitales, nuevas capacidades digitales. Adela, yo creo que no estamos en esas circunstancias UNIR, porque somos una universidad nativa digital. Sí. Te voy a dar la palabra y como vas a hablar bien de UNIR, te doy un minuto más para que lo puedas hacer. Pero sobre todo, aparte de escucharte a ti y que puedas manifestar el nivel de satisfacción que nuestros estudiantes pueden tener con la enseñanza que reciben, me interesa mucho conocer la opinión de nuestros compañeros de América Latina. Adela. Bien, yo digo rápidamente, efectivamente, como señala Rafael, UNIR es una universidad online que nació así, que nuestro modelo pedagógico está diseñado para la enseñanza online, y en ese sentido creo que hay que hacer justicia a lo que sucedió en la pandemia y decir que nosotros jugamos con ventaja, porque no es lo mismo de un día para otro transformar a un profesor de tiza y pizarra a que hable delante de una cámara, a tener a profesores que reciben una capacitación para enseñar online, que tienen todo un conjunto de recursos tecnológicos para la enseñanza online y que tienen unos materiales docentes y unos sistemas de evaluación específicos para enseñanza online. Entonces, esto sería una primera cosa que yo querría señalar, que ser una universidad digital, ser una universidad online, no es algo que se consigue de un día para otro y no es algo que se consigue solo haciendo una inversión en tecnología, sino es algo mucho más complejo que empieza desde el diseño de un modelo pedagógico, desde la elaboración de unos materiales docentes, que pasa por la formación de los profesores y que pasa también por un buen seguimiento del estudiante, que el estudiante así sea nativo digital y nos gane a nosotros en manejo de la tecnología, pero está en su casa, tiene sus dificultades, tiene sus malos hábitos de estudio y también para obtener unos buenos resultados de aprendizaje necesita un acompañamiento por parte de la universidad. Entonces, me parece que el éxito de UNIR durante la pandemia, que lo vimos y sobre todo lo vimos después de la pandemia, cuando estudiantes de otras universidades experimentaron la docencia online de su universidad, pues se vinieron a UNIR, porque podríamos decir eso, que jugábamos con ventaja, pero insisto, el éxito no es solo la tecnología, sino todo un modelo pedagógico y toda una infraestructura que hace posible la verdadera enseñanza, o yo diría el verdadero aprendizaje online, porque lo que importa no es lo que el profesor enseña, sino fundamentalmente lo que el estudiante aprende. Capacidades digitales, los hemos formado bien, los formamos bien. ¿Cuál es la opinión de los estudiantes de vuestros países en relación con esta cuestión? Arturo. Sí, como se manifiesta, realmente el rol que tiene hoy el docente es un nuevo rol. Estuvimos acostumbrados a un momento presencial, donde que ya nos convertíamos en ciertos expertos en el dominio de metodologías y de una práctica magistral. Al momento ya de entrar en esta disrupción, vimos las dificultades que se presentaron para poder asumir ese nuevo rol.
Y por lo tanto, en esta época que hubo toda este nuevo cambio, cogió de golpe un poco fuerte porque no sabíamos realmente cómo llegar al estudiante, cómo tener en cuenta que la preparación en un momento metodológico de clase iba a ser distinto ahora con la situación de tener una virtualidad. Por lo tanto, se hizo indispensable ir capacitando al profesorado sobre competencias digitales a los cuales hemos sido asistidos, creo que muchas de las universidades en Ecuador, por UNIR, y vimos esa importancia vital de poder comenzar a dar resignificación en conceptos para poderlos aplicar metodológicamente. Entonces, ahora no solamente se trata de ser expertos en manejar un cierto equipo, sino que tenemos que volvernos a ser expertos en comprender cuáles son estas competencias digitales, que no solamente son digitales en sí, sino también aprender a comprender una situación ya no de presencialidad, una situación que no podremos a lo mejor verle ya al estudiante de manera física. Entonces es una conjugación de sentimientos y de emociones que se deben resignificar. Por lo tanto, estas competencias digitales que hoy las estamos poniendo en profundidad, creo que van armonizándose y ha habido, refiriéndome a la primera pregunta, era que la legislación para nosotros sí nos va permitiendo. Tenemos un reglamento de régimen académico en el cual se ha vuelto un poco más flexible para poder ir transitando de a poco de lo presencial hacia lo virtual y a lo híbrido, para primeramente pasar por esas etapas de formar primeramente al profesor, de ir adecuando los sistemas que estaban empleados como la pizarra tradicional, el profesor magistral. Ahora ya vamos viendo que la nueva tecnología va evolucionando. Hoy creo que un gran conjunto de universidades estamos teniendo ya las pantallas interactivas, que eso el profesor no lo conocía, que eso el profesor no lo maneja. Entonces es muy diferente ahora porque cambió esa metodología. Antes utilizábamos un proyector, antes teníamos que elaborar una serie de instrumentos para poder guiar y dar en el aula, pero ahora lo tenemos integrado en una sola pantalla. Pero para poder utilizar esa pantalla tenemos que tener esa capacitación y esa formación precisamente en esos escenarios. Creo entonces que es muy importante que con las experiencias, porque se lo va diciendo aquí, hay universidades nativas como UNIR que ya nacieron digitalmente, pero hay otras universidades que todavía tenemos una resistencia porque estamos acostumbrados a lo presencial y se han ido adecuando porque en Ecuador hay 5 modalidades que podemos implementar en las universidades. Entonces es lo presencial, lo semipresencial, una educación dual, una híbrida y una en línea. Entonces tenemos ese conjunto de modalidades que necesariamente tienen que irse reexaminando y darle una verdadera pertinencia, porque en este mundo que estamos viviendo ahora, prácticamente esta separación, digamos, y esa interconexión que hoy estamos teniendo a través de un dispositivo, hace de que la relación en presencia física ya vaya perdiendo ese contacto y cambia la manera de actuar de las personas. Entonces ahí como que estamos todavía haciendo un balance de qué es lo más importante en este momento. Seguir manteniendo, como en Ecuador, esta cantidad de modalidades o ir transitando hacia estos nuevos estilos de aprendizaje y de educación, por supuesto, que van a transformar. Carlos. Bien, la percepción de los estudiantes frente a su formación en la universidad. Quiero responderle en principio sobre una experiencia que tuve hace poco. Fui a una empresa que se llama Láctea S.A., donde se hace investigación genética para el mejoramiento de raza vacuna de carne y de leche. Y me di con la sorpresa que el mayor contingente de jóvenes profesionales provenían de mi universidad. En la ciudad en la que yo radico
Hay una universidad pública y son 5 universidades privadas. El mayor número de jóvenes profesionales de esa empresa eran procedentes de la Universidad Nacional de Trujillo. Conversando con el gerente, me decía que él seleccionaba a los estudiantes provenientes de nuestra universidad porque eran los mejor formados. ¿Correcto? Y entonces eso no solamente me hace sentir orgulloso, obviamente, como rector de esa universidad, sino que es un indicador de la forma como estamos formándonos, ¿no es cierto? Pero cuando conversaba con el gerente, con los estudiantes mismos me decían, bueno, sí, nos hemos adaptado tan fácilmente a la forma como se trabaja aquí, gracias a la forma como hemos sido formados. Profundizando un poco más la conversación con el gerente, me dice, pero aquí hay que hacer un cambio profundo en la universidad. Ustedes saben que la investigación es uno de los roles misionales de las universidades en el mundo. Sin investigación no somos nada las instituciones universitarias. Me dice, mira, yo para poder investigar aquí tengo que tocar las puertas de las instituciones oficiales del Estado que dan presupuesto para ello. Es un terrible problema para mí ir a tocar puertas. A ustedes, universidades, no se les ve en la obligación de salir a pedir dinero, porque el Estado les da dinero a ustedes. Nosotros tenemos fuente de financiamiento, el canon minero, para fines de investigación. 2, aquí lo que nosotros recibimos como dinero, lo que logramos como préstamos a veces para luego devolver, tenemos que hacerlo producir. Ustedes en la universidad, ¿qué producen? Sentí un golpe en el plexo, tipo boxeador que lo recibe, y obviamente me dejó sin aire. Sí, pues, efectivamente, le digo, ¿no? Pero ahí tenemos la gran producción de artículos científicos. ¿Pero para qué? Para darle en la yema del gusto a los que publican sus artículos, para satisfacer su ego egocéntrico, su orgullo egocéntrico, para que te lean en las mejores revistas, ¿no es cierto?, en Scopus, etcétera, para ello. ¿Cuál es el impacto que tienen esos resultados, el fruto de esa investigación, en el impulso del cambio, del desarrollo nacional y la búsqueda del bienestar de la sociedad? ¿Cuál es? Otro golpe en el plexo. Eso me permite decir, lo hacemos bien en parte, pero en gran medida lo hacemos con deficiencia aún. Si el momento, el punto de inflexión fue el COVID-19 y lo veníamos haciendo más o menos, imagínense ustedes a una comunidad de docentes que no estaba preparada, no estaba formada para el manejo siquiera de las herramientas tecnológicas. Tuvimos que vernos obligados, forzarnos a generar reglamentos internos en la universidad para combinar, para obligar a nuestros profesores a que comiencen a prepararse en el manejo de herramientas tecnológicas. Resistencia, porque obviamente cada cambio que se produce, todo cambio en el mundo genera niveles de resistencia, y en el caso de la universidad, mi universidad cumple 200 años el próximo año. Entonces, imagínense ustedes, hay un buen contingente de docentes de una edad considerable en el que la resistencia es mayor al cambio tecnológico. ¿Los preparamos? Una vez preparados, pasada la pandemia, le dijimos, vamos a volver a la presencialidad. La reacción del docente fue, no, queremos mantenernos en la virtualidad. Uy, caramba, dije yo, unir en Trujillo. Pero escudriñando esto a tenor de lo que me puede ocurrir en mi universidad, porque espero que lo vean allá también en Trujillo, ¿no es cierto? Pero tengo la característica muy clara de decir las cosas como las percibo, no las doro, mis profesores van a ver ello. Pero ¿por qué no querían volver a la presencialidad? Porque la virtualidad les daba la posibilidad de trabajar en varias otras universidades no sujetas a control de la institución. Son las características propias de una universidad en un país latinoamericano, en el que lamentablemente, si funciona deficitario de mirada estratégica nacional el gobernante, se transmite, ¿no es cierto?, capilarmente a las instituciones tipo universidad. Felizmente pertenezco, como ayer le dije a los colegas de UNIR, a una generación formada en la década del 70, de una convulsión política y de generación de una mirada muy especial de transformación de nuestras sociedades.
Y aquí estoy, yo he sido parido por la Universidad Nacional de Trujillo. Tuve la suerte que desde estudiante tuve liderazgo a nivel estudiantil, fui presidente de la Federación de Estudiantes de mi universidad, luego presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Entonces tengo una mirada muy clarísima sobre la necesidad de transformar la universidad pública y peruana. Necesitamos asumir la defensa de esta universidad porque puede aportar muchísimo. En el ecosistema, en el sistema económico hay muchos protagonistas, ¿no es cierto? Y hay que evitar desde la universidad que algunos de esos protagonistas provengan del sector empresarial que pretenda sacar de la información y del conocimiento réditos estrictamente grupales de intereses subalternos. La universidad debe caracterizarse por lo que siempre ha hecho, buscar el bien común. Y entonces tenemos que defender el desarrollo de la ciencia y del conocimiento que generamos de una u otra manera o que diseminamos aquel conocimiento generado también en el sector empresarial. Pero la empresa tiene que marchar junto a la universidad y la universidad más estrechamente vinculada a la empresa. Hay que retroalimentar ese funcionamiento institucional de ambas entidades. Yo creo que hay dos razones por las cuales el proceso de virtualización de las universidades en sus países va a ser inevitable. Lo primero es que el crecimiento de la demanda es espectacular y que hay muchas personas que se quedan fuera del sistema. Intentar crear universidades presenciales para tanta gente se me antoja muy difícil. La solución, por lo tanto, puede estar en esa enseñanza virtual de calidad que permitiría que mucha más gente, y hay millones de personas que van a querer ingresar en la universidad, puedan hacerlo. Y la segunda característica del sistema es que todavía es poco inclusivo, que hay demasiados grupos al margen de la universidad que no pueden entrar en ella porque viven en lugares alejados por problemas económicos, por problemas de muy diversa índole. Y yo pienso que la virtualización permitiría que el nivel de inclusividad de las universidades latinoamericanas pudiera ser mucho mayor. Por lo tanto, la virtualidad ha venido claramente para quedarse en todas partes, pero si hay un lugar donde ha venido para quedarse de manera inevitable es América Latina. Ahora bien, ustedes han mencionado una serie de problemas, de obstáculos que se oponen a eso. Mi pregunta a cada uno de los dos, a Adela le haré una pregunta distinta, es ¿qué tres cosas concretas necesitarían en el sistema universitario de sus países para que el proceso de digitalización tuviera éxito? Arturo. Bueno, muy concreto. Partiendo desde el principio que debe ser una política pública, donde que las instituciones que ejercen el control de ello lo tengan establecido, porque es muy difícil poner en un campo consultivo a decir si queremos o no queremos. Por lo tanto, tiene que ser una directriz muy clara. La segunda, lograr la sensibilización del profesorado para adaptarse a la nueva situación de la educación de este siglo. Y una tercera es el estudiantado, que si bien es cierto, hoy tiene sus competencias digitales, pero el sentido de empoderamiento y responsabilidad para adaptarse también al sistema de estudio, porque hemos visto que hay multiplicidad de situaciones que no han funcionado de la manera como queremos que funcione. Entonces, para que se venga a instaurar esto como una modalidad en América Latina especialmente, con todas las dificultades que tenemos, se necesita ser muy conscientes del involucramiento de una triple hélice que la llamamos ahí, ¿verdad? Que es el gobierno, absolutamente con todo el aparato estatal, los gobiernos autónomos descentralizados que ejercen competencias en las localidades, la empresa y la academia. Entonces, para buscar precisamente cuáles son todas las necesidades que requiere esa sociedad para ir progresando conjuntamente. Entonces, bien sabemos, la educación se convierte en ese eje de transformación, pero necesita siempre también el apoyo de los otros dos sectores que son los fuertes.
Entonces, en ese sentido, considero de que la virtualidad, es cierto, vino para quedarse. Tenemos que romper los obstáculos de las resistencias, pero para ello tenemos que tener un marco normativo que regule, que motive y que estimule para que se den en mejores condiciones. Carlos. Creo que en principio debe ser fortalecimiento o asunción y fortalecimiento del liderazgo de quienes conducen o gestionan las instituciones universitarias. Ese liderazgo que tiene que expresarse en los instrumentos de gestión para decir nosotros queremos transformar la universidad, ingresar muchísimo más y convertir al campo virtual y ser una universidad virtualizada. No estoy diciendo que sea no presencial. En el caso concreto de la realidad latinoamericana singular, en el caso peruano, la presencialidad forma parte no solamente de la idiosincrasia, sino que está alojada fuertemente en la estructura mental del ciudadano común y corriente. Uno dice, ponerle la mano en el hombro al estudiante, percibir su mirada, ver los gestos de su rostro cuando tú expresas una idea de agrado o de desagrado, de asentimiento o de rechazo, es formidable. ¿Correcto? Es una singularidad. Claro, instituciones tan fuertes a nivel virtual como UNIR tienen también sus propias fortalezas, tienen sus propias características. En el caso primero, liderazgo del gestor universitario para que refleje esa decisión de cambio en los instrumentos de gestión. 2, percibir, concebir, además, que el proceso de transformación digital es un proceso de hombres y mujeres para hombres y mujeres. No es sobre todo para modernizar en términos infraestructurales o de equipamiento la universidad. No, es de hacer cambios, ¿no es cierto?, en las estructuras mentales de las personas para que otras personas, las depositarias del conocimiento y del mensaje que transmitimos los docentes o que los ayudamos a los estudiantes a gestionar, los transforme y los cambie para que sirvan de mejor manera a la sociedad. Y en tercer lugar, una necesidad vinculada a lo que resulta ser la función del Estado, acompañamiento financiero. No podríamos hacer grandes cambios si no tenemos el acompañamiento, que es muy débil en el caso del Perú. Pero un cuarto lugar, discúlpame que me pidió usted, profesor, 3, quiero avanzar a un cuarto, es el acompañamiento de instituciones, de otras instituciones que tienen una riquísima experiencia y conocimiento de cómo trabajar a nivel virtual. Y aquí quiero aprovechar un pequeño comercial. Gracias a UNIR, porque nos está acompañando, en el caso de la Universidad Nacional de Trujillo, muy fuerte. Ha dado formación capacitadora a autoridades universitarias, lo que decía hace un momento, el liderazgo. Hay que arraigar en la mente del gestor universitario la necesidad de transformación y de cambio, ¿no es cierto? Se nos está dando a los profesores, ya terminamos un curso de capacitación a los docentes en materia de enseñanza, aprendizaje virtual. Estamos trabajando lo que es la movilidad virtual. Antes no podíamos concebir una una movilidad estudiantil virtual. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces no es movilidad, porque el concepto de movilidad estudiantil la teníamos formulada, estructurada de una manera, traslado de mi universidad a otras universidades del país o del mundo. Esa movilidad en su concepción o definición ha cambiado, gracias a la virtualidad. Y entonces, dije en cuarto lugar, el acompañamiento de otras instituciones tipo UNIR. Y yo sí concibo que en América Latina UNIR, con mucha agresividad, en el mejor sentido de la expresión, ha ingresado. Yo reconozco el valor que tienen otras universidades. Usted mismo ha liderado una gran universidad aquí en España, que es referente en el mundo. Pero no las veo acercarse a América Latina con esa pretensión de acompañamiento transformador como lo hace UNIR. Muy bien. Hablaba usted también, y con tanta precisión, que le doy una quinta posibilidad, incluso de decir que...
Bueno, es una broma. Adela, como estamos y acabamos ya, porque me han pedido que termine para ganar un poquito de tiempo y poder seguir el programa. Adela, como estamos en un seminario, el 13º congreso, seminario, reunión sobre el futuro en español, yo te voy a preguntar algo que de alguna manera tiene que ver, ¿no? Háblame del humanismo digital. Bien, te agradezco mucho esta pregunta. Para un filósofo siempre hablar de humanismo es satisfactorio, por decirlo de alguna manera. Creo, y escuchando la intervención que tuvo antes Montse, creo que era bien. Cuando pensamos en digitalización, quizá lo primero que se nos viene a la cabeza es la máquina, el ordenador, el manejo técnico que se hace de esas herramientas. Y podemos perder de la cabeza que lo que hay detrás son personas, que las máquinas funcionan gracias a que hay personas que las diseñan, que las programan, que las mantienen, y que el resultado de la máquina beneficia a personas. Entonces, pienso que no tendría ningún sentido hablar, que sería incompleto hablar de un proceso de digitalización o hablar de una transformación digital sin pensar en cómo enriquecer a las personas que hacen uso de esa tecnología y cómo la universidad puede contribuir a eso. Y creo que no digamos solo el estudio de las humanidades, el estudio de la historia, de la literatura, la reflexión acerca de la cultura que incide en la conducta de un país, sino fundamentalmente también el pensar en que la universidad tiene una misión de formación ética, por ejemplo, y diría también de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Antes hablábamos de capacidades o de habilidades que desarrolla la universidad, y creo que para el desafío digital que todos tenemos delante, el pensamiento crítico y la reflexión acerca de los valores éticos, de qué tipo de persona queremos formar, qué tipo de ciudadano necesita nuestro país y cómo desde la universidad vamos a contribuir en la formación de ese ciudadano, creo que es una reflexión necesaria, no solo, como dije anteriormente, el pensar en la inversión que supone a nivel económico la tecnología, sino la inversión que supone dedicar tiempo y recursos a las personas que pueden ayudar a los estudiantes a formar valores éticos, valores cívicos y a desarrollar un pensamiento crítico adecuado, creo. Muy bien. Pues Adela, Arturo, Carlos, muchísimas gracias por vuestra presencia en la mesa y, si les parece, les invitamos a un café. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.